Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde, y su amor, y su paz, y su misericordia nos acompañe hoy, mañana y siempre, y todos los días de la vida. Como el hermano cantaba, hermano Orlando y el hermano Luvier, acerca del mundo. Jesús, en Marcos capítulo 7, versículo 14 al 23, como estamos estudiando, nos da una lista, añadida también a Gálatas, añadida también a Primera y Segunda de los Corintios, de las cosas que contaminan tu alma, mi amado hermano. Contaminan tu alma, no solamente la tuya, sino también el alma, el cuerpo, el espíritu tuyo y de aquellos que están alrededor tuyo también. Porque el pecado trae consecuencias, arrastra a otros y a otras como las olas de la mar, que todo lo que hay a su paso se lo lleva. Y usted más luego lo ve allá en la orilla. Jesús fue muy enfático, muy claro del por qué. A veces nosotros, mis amados hermanos, fracasamos en la vida cristiana, en la vida familiar y en nuestra relación con otros y otras. Porque él lo dijo ya en Éxodo capítulo 20, de que de los 10 mandamientos hay 3 mandamientos que van relacionados de nuestra integridad para con Dios, su Hijo Jesús y el Espíritu Santo. Amarle a Él sobre todas las cosas. Con eso en mente, Jesús, allá en Marcos capítulo 7, versículos 14 al 23, nos da una verdad, nos revela una verdad de lo que contamina al hombre, y al revelarnos esa verdad, hombre y mujer, sentido genérico, plural y numérico, al revelarnos esa verdad, Él no nos deja solamente con revelarla, sino que nos las explica y más nuevo nos la declara. La declara las impurezas de la vida, esa verdad que Él nos enseña ya en Marcos 7, 14 al 23, también la desmenuza, la desglosa, nos las hace entender clara y específicamente. Cuando Jesús decía aquí, habla su Biblia en Marcos 7, 14 al 23, Jesús dijo, llamando así a toda la multitud,
les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que contamina al hombre, que pueda más bien hacerle daño. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, dice el versículo 15. Dice el versículo 16: si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, fue a Capernaum, a casa de Pedro, y se sentó con él y los demás discípulos. Lo vemos ya en Mateo 15, 12 al 15. Y le dijo también: ¿están ustedes sin entendimiento? Ustedes recordarán que les hablaba de lo que ellos estaban haciendo, recogiendo espigas. Recogiendo espigas, mis amados hermanos. Y comiéndolas, porque tenían hambre. Tenían hambre, hermano. Tenían hambre. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los fariseos le acusaron directamente a él. Pero por sus discípulos, los discípulos que estaban restregando las espigas, y le dijeron: mira, tus discípulos aquí, tus discípulos allá. Jesús le dijo: le voy a explicar la cosa que contamina el alma de la persona. Hago un repaso para que entremos en la parte donde nos habíamos quedado, que eran los adulterios. También dice el Señor, le dice el Señor en el versículo 18: que están ustedes sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que está afuera y entra no contamina al hombre? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y es echado en la letrina. Esto decía, haciendo limpios los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale es lo que contamina al hombre, porque sale del corazón. Sentido genérico, plural y numérico. Eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres, dice el versículo 21, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro del corazón del hombre salen, y es lo que lo contamina. Por ahí mismo Jesús decía algo muy importante, mis amados hermanos, en lo que sale del corazón como los pensamientos. Jesús tenía una variante, había una variante. La variante era como cuando usted va y el médico le receta una pastilla fuerte, pero usted no quiere tomarla porque va a buscar otra variante que venden en la tienda. Tylenol, no quiero tener, no quiero tomar, quiero una aspirina. O sea que hay variantes de estas cosas. Entonces, cuando el Señor decía los malos pensamientos, ¿qué estaba hablando de malos pensamientos? El Señor, mis amados hermanos, allá en Primera de Juan, pasaje que leyó el hermano, decía cuál es el origen del pecado, en los versículos 20, 21 y 22. El origen del pecado, para que vayamos más luego a la definición de pensamiento, que ya lo había dicho. El origen del pecado está en el corazón del hombre y en lo que contaminan al hombre. Sentido genérico, plural y numérico. ¿Qué se refiere Jesús con la palabra corazón? No se refiere a este órgano que de alguna manera u otra, de otra forma, bombea sangre para que podamos tener vida, podamos articular palabras, podamos existir
existir en esta tierra hasta que el Señor nos mande a buscar, nos quite la vida. Pero ahí no terminaba el Señor cuando decía el corazón, sino cuando hablaba malos pensamientos. Pecado. El pecado, mis amados hermanos, es algo, una palabra generalizada, muy generalizada. Y el Señor decía muy bien claro: pensamientos malos, imaginaciones e ideas, conceptos, inmoralidades injustas, pensamientos irreprensibles, pensamientos que no son los morales, pensamientos que no son limpios, pensamientos que no son puros, pensamientos, decía el Señor, que no edifican, pensamientos que no son espirituales, sino pensamientos carnales. Y ahí mismo utilizó a Romanos capítulo 8, versículo 6. Si pueden buscarlo, pueden leerlo en sus casas. Y 2 Corintios 10, 5. En Romanos capítulo 1 Jesús decía acerca de los pensamientos: pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican a Él, sino que se dieron a la inmundicia y su necio corazón fue entenebrecido. Necio corazón. Que aquí en estos 15 problemas del pecado, vamos a ver la soberbia también. Dice Salmos 94:11: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son completamente una vanidad. Y ahí decía también, pasaba el Señor en el mismo versículo 21 de Marcos 7, a la lista de cosas que contaminan al ser humano. O sea, cuando hay un mal pensamiento, el hombre lo saca, el hombre lo expresa, nos expresamos, lo tiramos, porque es lo que hay de adentro del corazón, que es lo que está contaminando la vida suya y mía. El pecado que hay, eso lo saca. Que vamos a ver más luego lo que es sin restricción. Ahí mismo. Ahí mismo el Señor, siguiendo en la lista, hablando con los fariseos, saduceos, que directamente le tiraban a Jesús por ellos, Jesús le dice: otra de las cosas que contaminan al hombre es el adulterio. ¿Qué es la palabra adulterio y su variante? La palabra adulterio y su variante es la infidelidad sexual hacia un cónyuge, esposo o esposa. Adulterio. También la palabra adulterio implica mirar a un hombre o a una mujer con deseos sexuales opuestos al matrimonio. Oigan lo que viene ese adulterio. No solamente es usted tener una relación ilícita con la persona que no es su pareja, sino también la palabra adulterio es usted mirar revistas pornográficas, libros pornográficos, presentar su cuerpo, exponer su cuerpo en público. Eso es adulterio. Adulterio es imaginar cosas en su corazón y desearlas en su corazón. Adulterio es toda acción, no solamente llevada a la práctica, sino también concebida en el cerebro. Adulterio, el Señor también lo condena. Cuando prenden a la mujer, dicen los escribas, los fariseos, en el acto de adulterio, el Señor le dice: ¿dónde está el compañero? ¿Dónde está el otro? Y no habló con ninguno, sino se puso a escribir en tierra. Dicen, hay varias versiones, no es verdad, no está comprobado, de que Jesús estaba escribiendo los nombres de cada uno de ellos que habían estado con ellos. También dice que Jesús estaba escribiendo en la tierra todo lo que ellos
habían hecho anteriormente tenerla a ella. El adulterio, mis amados hermanos, es toda relación ilícita, cuerpo ajeno, que no es el suyo o de su esposa, y adulterio es usted. Mirar televisión, revista, esos medios de fuente de información que tenemos hoy en día en los teléfonos, mis amados hermanos, que salen así, pornografía, y en las playas, mis amados hermanos. Todo lo que se imagine usted en su mente, lo quiere llevar a la práctica. Pensamientos malos, viene el adulterio. Una relación ilícita sin su esposo o su esposa, o compañero o compañera de matrimonio y de hogar. ¿Qué nos dice el Señor bien claro? ¿Qué nos dice el Señor bien claro? Esas son las cosas que contaminan al hombre y a la mujer. No solamente llegarse a él o a ella es un acto de un cuarto o una recámara, sino también ver a otros y a otras con ropa semidesnuda y crearse una imaginación para llevarla a la práctica. Ese es adulterio. ¿Qué dice el Señor? En 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Oigan bien, los ojos llenos de adulterio. De todas las cosas que hablé. Libros, revistas, mirar personas con ropa, poca ropa, etcétera, etcétera, etcétera. 2 de Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las armas inconstantemente. Dice 1 de Corintios, mis amados hermanos, allá en 1 de Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no van a heredar el reino de los cielos? No erréis, que ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los maldicientes, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No cometas adulterio, es uno de los mandamientos de la ley de Dios allá en Éxodo 20:14. Entonces, ese mandamiento de no cometer adulterio allá en Éxodo 20:14 es el mandamiento prohibido por Dios de hacerle daño al prójimo, a su prójimo. Si los 10 mandamientos, 3 van dirigidos a Dios, de nuestra relación con Él, 7 van dirigidos de nuestra relación al prójimo, nuestra unión con el prójimo, ya sean leyes civiles, leyes militares, leyes gubernamentales, leyes sociales, leyes laborales, leyes corporales, nuestra relación con Él. Adulterio. Fornicación, otra de las cosas que contaminan al hombre, que viene de la palabra pornea. Pornea viene de pornografía. Antes de desarrollar este versículo y su variante, un hermano que trabajé mucho con él en Nueva York, me mandó una nota de aquellos que en esta lista de Marcos 7 están amando al mundo, pero también desobedeciendo las leyes de Dios. Dice que cuando él buscó la palabra mundanalidad, habló de la sensualidad. Mundanalidad y sensualidad van muy unidas de la mano. Antes de dar la definición de lo que es mundanalidad, déjeme hablarle de lo que es sensualidad. Sensualidad, en el diccionario bíblico, se refiere a vivir sin restricciones morales, asociada con la falta de autocontrol, traducido es indecencia y abandono de lo moral. La indecencia y el abandono de lo moral, vivir sin freno y sin una rienda, es sensualidad llevado a la mundanalidad. Decía el hermano, ¿qué es lo que es una mundanalidad? Una breve lista de lo que él mandó aquí
me decía, fascinación por la música popular, eso es sensualidad y mundanalidad. Fanatismo por los deportes, sensualidad y mundanalidad. Obsesión por los negocios y el dinero y el trabajo, eso es sensualidad y mundanalidad. Preocupación por las cosas que no tienen ningún valor, eso es sensualidad y mundanalidad. Ropa inmodesta, ropa reveladora, eso es sensualidad y mundanalidad. Si decimos que una de estas cosas es nuestra pasión, es probable que sea un peligro y lo esté llevando usted a la sensualidad y a la mundanalidad. Yo encontré también otra lista añadida a esta, y es las redes sociales. Las redes sociales. Hay una palabra muy importante que se llama voyerismo. Voyerismo. El voyerismo se utiliza mucho con los fisiculturistas. Presentan su cuerpo, hermoso, bello, corpulento y fuerte. Se aman a sí mismos. Pero también el voyerismo, llevado a la sensualidad y a la mundanalidad, es cuando nosotros, en esos medios de comunicación masiva, los teléfonos, ponemos nuestra belleza constantemente, lo que hago, lo que no hago, cómo me veo, cómo no me veo, cómo me siento, cómo no me siento. Sensualidad es todo lo que revela más allá de sus intimidades. Belleza, mira cómo vemos muchas fotos, decía, muchas fotos. Mucho. El baile, la lascivia, todas estas cuestiones, el Señor la toma como pornia, como fornicación. O sea, el amarse de uno mismo. El pensar que no existe otra cosa más que el yo, el yo, el yo, el yo. Entonces aquí el Señor dijo que lo que contamina, fornicación, una palabra que incluye todas las formas y tipos de actos inmorales sin restricción y sin control. Traducido es cosas indecentes y el abandono de una restricción. O sea, cuando usted no quiere restricción moral, eso es sensualidad, mundanalidad y pornia. Palabra que implica toda forma y tipo de inmoralidades en el sexo y fuera del sexo. Sexo premarital, darle más rienda suelta a las cosas creadas más que al creador, y ahí incluye también la política. Si estas cosas están controlando nuestros corazones, recordemos que estamos apasionados y estamos amando al mundo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornique contra su propio cuerpo peca. Y recordemos que nuestro cuerpo no es nuestro, sino que es de Dios. Decía allí mismo también mi amado hermano el apóstol Pablo en Efesios 5:3, pero fornicación e inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Primera Tesalonicenses 4:3, acerca de la fornicación. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis del fornicario y de la fornicaria, de todo aquel y aquella que no tiene una restricción moral, de todo aquel y aquella que no tiene un freno en lo moral, sino que también en su boca expresa palabras cochinas, conversaciones cochinas. Todas esas son cosas puestas en la redoma de Dios, son fornicación. Y es lo que Jesús decía, esas son las cosas que contaminan al hombre. Entonces comienza a explicar, comienza a desglosarla. Ahí mismo, en esa palabra de fornicación, mis amados hermanos, la une a la variante de obras de la carne. Sigue la lista, dice el Señor. Homicidios, que es un dato muy importante.
premeditados y homicidios no premeditados. O sea, quitarle la vida a otro sin usted quererlo, o fabricarlo, o pensarlo, o actuar de una forma ya con premeditación y alevosía. Se me preguntó en una ocasión qué significaba la palabra sicario. Sicario fue una palabra italiana que viene de Italia. Y la palabra sicario o sicaria significa asesino por paga. Aquel que recibe dinero para suicidar o matar a otro. Entonces aquí, en Marcos 7:21, homicidios, matar y quitar la vida a otro con el acto y la intención de hacerlo. El homicidio es un pecado contra nuestro prójimo. Homicidio. Hemos visto muchos homicidios. Yo he escuchado muchos homicidios. Pero ya cuando es premeditado y alevosía, lo hicieron los líderes religiosos como Jesús. Judas Iscariote, mis amados hermanos, fue parte de un homicidio ya premeditado. Por 30 piezas de plata, Jesús le dijo: Judas, con un beso y 30 monedas de plata, ¿me vas a entregar? Judas fue un homicida, porque planeó, concretó con otros que podíamos llamarle sicarios, porque le pagaron a él, recibió una paga. Es un pecado. Dentro de la ley de Dios, en Éxodo 23 dice: no matarás prójimo. No confundamos las guerras como algo que es un homicidio. Jesús lo dijo. Y hay la Sagrada Escritura, van a haber guerra. Dios dijo guerra, rumores de guerra. Y yo tengo una clara definición bien detallada y bien clara de lo que es la guerra, que no voy a traer aquí. Homicidios, matar a alguien premeditado. No habéis dicho, esta es la parte importante aquí, en Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10. No habéis mirado que debemos amarnos unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, aquí viene Pablo y añade la lista: no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume en dos, y vuelve el Señor a ir a Éxodo 20: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No debemos de hacerle al prójimo nada que pueda dañarle a él, que a nosotros tarde o temprano nos va a dañar y nos va a traer y a cargar grandes consecuencias. Amar al prójimo, hermano, Dios nos ha mandado en todo momento y en todo lugar. Allá en el versículo 15 de 1 de Juan capítulo 3 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y dicen los fariseos: bueno, dice el Señor, no he terminado con ustedes. No he terminado con ustedes. Ustedes están acusando a estos hombres de algo que ustedes están violando, que ellos están violando. Y se quedaron. Parece que el Señor lo frizó en el tiempo,
para que ellos oyeran en nosotros cuáles son las cosas que contaminan el alma suya y la mía. Ahí mismo pasa desde el capítulo 20, 21, 22, llega al 22 con el hurto. Ah, esto sí es bravo aquí. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Los hurtos. Y su variación le voy a decir ahorita. Hurto, robar, tomar el equivalente de otra persona, sea de una manera legal o ilegal. Legal o ilegal. Usted podrá decir, usted podrá ir a una tienda, a la tienda, ¿verdad? Y usted hoy ve el cartón de huevo que está, un ejemplo, a $5. Y que mañana usted va a la tienda, a la misma tienda, y ve el cartón de huevo en $6. Pero estos son unos ladrones. Perdón. Eso es el comercio y el negocio. Si el dueño del negocio está robando, eso le va a tocar a él y a Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? No comprarlo. Yo mismo le digo a la esposa, no compre, no lo compre. No lo compramos. El robo o el hurto legal o ilegal o ilegal o ilegítimo, Dios también lo va a condenar. Sobrevaluar algo, mi amado hermano, en detrimento del prójimo, es un hurto. Es un hurto. Sobrevaluar un trabajo, sobrevaluar cualquier artículo que usted venda, es un hurto. Porque usted puede tener ganancias, pero no de una manera despedida. El hurto, dice, no hurtarás, no engañarás a otro, no sobrevaluarás el precio de artículos y de otras cosas que tú fabricas o produces. Efesios 4:28. El que hurtaba, miren, aquí, en esta lista habían hermanos en Efesios que eran ladrones, pero también habían hermanos que eran ladrones en Corinto. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con las manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándote fiel en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios, nuestro Salvador. El hurto, hablar mentira, usted ve, un ejemplo, un hurto que es muy dado a existir, y su variante es cuando vamos a llenar los tases. Cuando vamos a llenar tases, hablar mentira de algo que usted y yo no hemos hecho, decírselo al gobierno, es un robo. Usted dirá, bueno hermano, como muchas personas me han dicho, hermano, yo pago mis tases, pero no me devuelven nada. Que tú pagas tasas y no te devuelven nada, pues hay un problema ahí. Hay un problema. Si tú estás pagando tasas y no te devuelven nada, tiene que haber un problema. Porque yo puedo decir, yo estoy pagando tasas y a mí no me devuelven nada. Mi esposa y yo tengo pagando tasas y no me devuelven nada. ¿Pero por qué no me devuelven? Porque yo he hecho más, especialmente ella, ha hecho más de la barra y la medida de trabajo que ella ha acumulado. Si ella gana más de eso, ella tiene que pagar. Pero si yo gano menos, a mí hay que devolverme. Entonces, si a usted no le devuelven cuando usted llena tasa, tiene que revisar eso, mi amado hermano. Tiene que revisar esas cosas. Porque uno de los dos está hurtando. O el gobierno o yo estoy robando. Uno de los dos. Es algo muy profundo esto, hermano. Cuando usted llena tasa y no me devuelven, es porque hay un problema. Hay un problema. A veces a mí no me devuelven porque ella ha hecho demasiado. O no nos devuelven a nosotros dos porque ella ha hecho demasiado. Entonces, hay que pagar o se queda igual. O sea, hurto legal o ilegal es un pecado, hermano. Es un pecado. O sea que si usted paga, algún momento tiene que el gobierno darle algo. Algún momento tiene que darle algo. Entonces usted le pregunta a Dios y a Cristo qué pasará. A mí no me lo pregunten porque yo no sé de eso. O sea, el hurto de una manera legal o ilegal es un pecado. Dice que no debemos defraudar,
ni hurtar a nuestro prójimo, ni engañar los unos a los otros. Hurto, la forma y la manera y la variante, está relacionado con la cleptomanía. Ustedes ven personas que tienen ese fuego de robar. A un ladrón, a un cleptómano con una enfermedad, usted le puede poner una botella de licor, una botella de cerveza, y él no la va a tomar. Pero se puede robar hasta un centavo, hermano, un centavo que tenga. O sea, no robemos a nadie, mis amados hermanos, lo que es de ellos. La palabra de hurto es cleptómano, una enfermedad, robar, una enfermedad. Concluimos, mis amados hermanos, con la lista, la avaricia, por el 8. Y Señor, avaricia, codiciar más y más y tener más. Avaricia es amar las posesiones, anhelar buscar algo significativo, anhelar las pasiones del placer, el poder. Eso es la forma de codicia. La codicia no tiene límite, mis amados hermanos. La codicia no tiene límite. No tiene capacidad de discernir. Quiere poseer y poseer y poseer placer, gusto, lujo. Hay personas que el placer de ellos, el gusto, le voy a decir su variante. Hey, yo no tengo que ver con lo que usted paga. Usted puede pagar 1 millón por lo que usted quiera. Siempre y cuando no sea algo, mi amado hermano, que sea de avaricia. Cuidado con eso. La avaricia es la codicia de tener más y más y más y más de una sola cosa, sin capacidad. La avaricia es el deseo insaciable y el anhelo de la carne de quedar satisfecho con algo que se ha comprado. Avaricia es un apetito de ganancia, de obtención, de posesión, de placer. Es un deseo y un anhelo tan profundo que la persona halla su felicidad en estas cosas y no en Dios. Avaricia, en esa variante y esa forma de ser, dice, referencia a deseos y conducta motivadas por la codicia. Los discípulos se preguntaron, Señor, pero esto es algo sumamente flagrante, esto es un problema, la avaricia. Le digo, sí, es una avaricia. Todo lo que me suplante a mí, todo lo que me aparte a mí de ustedes, más es una avaricia. En el deporte, en la comida, en acumular más y más y más y más y más. Avaricia. Dice, no codiciéis otros de los mandamientos de la ley de Dios en Éxodo 20, 17. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicaciones, oigan bien, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, que es idolatría y que es avaricia. Maldades. Ahí lo vamos a dejar. Una variante referente a una iniquidad que abarca todo lo que está contrario a la ley de Dios. Avaricia pueden ser actitudes inicuas, representativas, pensamientos inicuos que yacen en las acciones malignas del corazón del ser humano. Y ahí Jesús utilizó, al lado de Marcos 7, 14, la gente, utilizó a Mateo 5, 21 al 37. Avaricia. Ahí dice el Señor, hacer pues morir todas estas cosas de nosotros. Dice Miqueas 2:2, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a la casa, al hombre y a su heredad. ¿Cuáles son las cosas que contaminan al hombre? Dice Jesús. Vamos a empezar para la semana que viene, dejarlo en las maldades. ¿Cuáles son las cosas que contaminan al hombre? Dice Jesús. Las cosas que en realidad le van a hacer daño al hombre. Robo, adulterio, fornicaciones, malignidades, hurtos, lascivias, maledicencia, calumnia, robos, homicidios, engaños, envidia,
soberbia e insensatez. Todas estas cosas de adentro del hombre salen y es la que la contamina. Y sus variantes, o sea, otras cosas más. El Señor, hermanos y hermanas, es bien claro, es bien específico aquí, en esta lista de impurezas que contaminan el alma suya y el alma mía. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos siga bendiciendo, mis amados hermanos. ¿Cuáles son las cosas y verdades que pueden destruir tu alma? Ahí lo dijo el Señor. Y falta más, hermano, porque Romanos 13, Jesús no añadió a Romanos 13, donde dice, obedeced todas las leyes de la tierra, porque no hay ley puesta sino de parte de Dios. Y las leyes han sido establecidas por Dios. Y todo aquel que desobedece las leyes de la tierra, no importa el gobierno que sea, no importa los militares que están ahí gobernando, si no obedecemos las leyes de la tierra, que son parte de nuestro prójimo también, pues allí sea quien sea, porque Jesús, cuando vivió en un periodo de tiempo donde Roma gobernaba. ¿Y qué le dijo él a sus inquisidores? Aquellos que le envidiaban y le mataban y que sígueme la moneda. ¿De quién es esta imagen? Cuando dijeron, es justo pagar impuestos a César. Y él le dijo, sígueme la moneda. ¿De quién es esta imagen? Y lo que dice aquí, del César. Él dijo, den al César lo que es de César, le dio lo que es de Dios. Entonces, todo lo que pueda ir en detrimento y daño de nuestro prójimo es un pecado, hermano. Todo lo que va a dañar a nuestro prójimo es un pecado. Pero el comer con las manos sucias, eso no tiene nada que ver, porque no contamina al hombre, porque va al vientre y va a la letrina. Si hoy en día cualquiera de nosotros o cualquiera que escuche estos mensajes de la palabra del Señor, en un día en la vida del Señor, bastó para cambiar a muchos. Imaginemos a Mateo cuando escuchó esta palabra. Zaqueo, que era también un cobrador de impuestos. ¿Cómo dije? Wow. Mateo invitó a todos sus amigos a esa comida para decirle, venga, que quiero cambiar mi vida. Hoy es el día para cambiar la vida, mi amado hermano, suya y mía. En lo que sale del corazón, no lo que entra. El Señor nos guarde y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, mi Dios. Gracias por las enseñanzas que usted nos da de las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre Celestial, por su amor, su poder y su misericordia. Confírmenos cada día más en la fe y en el amor suyo. Gracias, Padre, porque debemos vivir vida con restricciones morales, restricciones, Padre Celestial, sociales y espirituales también. Ayúdanos, Padre Celestial, a abandonar estas cosas. Le pedimos, Padre, que amemos su gracia, su amor y su bendición. Que no amemos las cosas de este mundo, las avaricias, los hurtos, los robos, la mentira, la borrachera, las enemistades, los celos, la contienda. Padre, que no vivamos en esta tierra como cristianos sin desenfreno, en lo moral, en lo social, en lo espiritual y en lo físico. Si hay un alma que no te conoce, mi Dios, hoy la ponemos en tus manos para que se entregue a usted. Sana a los enfermos, mira a los encarcelados y ayúdanos cada día más en todas las pruebas de la vida. En Cristo Jesús oramos, en Cristo damos gracias. Amén, amén y amén. El Señor nos bendiga. Vamos a cantar la linda invitación con nuestro amado hermano. Fieles y firmes hasta la muerte.